Buenas noches, mi nombre es Jaime Humberto Niño Peña. Yo soy el propietario y cofundador del portal infocapitales.com y soy el fundador y propietario de bolsainteligente.com. Infocapitales.com, pues rápidamente y antes de entrar en materia, es un portal que se especializa en prestar servicios de información del mercado accionario colombiano. Digamos que ahí el principal producto es la plataforma gráfica, la cual permite hacer análisis técnico de los instrumentos que se negocian en la Bolsa de Colombia y tiene una versión gratuita a la cual muchas personas acceden y una versión paga donde me dicen que el sonido no está muy bien. No sé si es un problema general o es focalizado. Voy a subirle un poquito al micrófono, permítame un momentico. No me dicen que ya está bien, me acerco un poquito, ok, listo. Entonces continúo. Infocapitales empieza en 2008 y pues básicamente es la plataforma líder para hacer análisis técnico en el mercado colombiano para los inversionistas retail y los traders retail. Y bolsainteligente.com es un portal que arranca el año pasado y el cual tiene unos servicios de valor agregado para aquellos que están muy serios sobre el tema de trading. Y básicamente lo que hacemos allí es aplicar tecnologías de información intensivas como Big Data, Business Intelligence, Data Analysis, para analizar grandes volúmenes de información. O sea, estoy hablando de Excel, es por así decirlo, de 1 millón de registros, 1,5 millones de registros, 2 millones de registros, y entregarle al inversionista trader interesado en el servicio pues el análisis que él solicite, desde cosas sencillas como cruces de indicadores hasta temas complejos como formaciones, patrones, tamaños, direcciones, etcétera. Para la noche de hoy, pues quiero tratar el tema de análisis de datos y cómo aplica este al diseño o al mejoramiento, afinamiento de las estrategias de trading. Para eso les voy a traer la siguiente agenda, una introducción, el análisis de datos, qué es, por qué es relevante y algunas aplicaciones de análisis de datos. Y qué se hace con eso, como más allá de los análisis de datos que más bien. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, pues los invito a que visiten los portales www.infocapitales.com, www.bolsainteligente.com. Me pueden inscribir directamente a cualquiera de los dos correos, jaime.nino@infocapitales.com o jaime.nino@bolsainteligente.com, y en Twitter @infocapitales y @bolsainteligente sin la última E. Listo. Entonces, diseño de estrategias. Para las personas que han venido haciendo negociaciones o que negocian en el mercado de valores, pues uno tiene muchos insumos: análisis técnico, análisis fundamental, temas de time frames que uno debe incluir, si negocia en 1 minuto, en 1 hora, en gráfica diaria, si negocia en 15 minutos, etcétera. Instrumentos, las personas que hemos estado metidas en esto sabemos que un instrumento se comporta diferente a otro, por más correlaciones que hayan. Hay eventos muy particulares que le funcionan a un instrumento y que a otro no le funcionan. Y tenemos todo el tema de puntos de entrada y puntos de salida, como el stop loss y el take profit. Todo esto viene en una, yo lo llamo la receta, y sale la estrategia. Esa estrategia pues incluye uno o más de estos elementos: formaciones, cruces de indicadores.
favor apagan la música. ¿Listo? Entonces, aquí viene el tema de estrategias. ¿Cómo hace la gente estas estrategias? Generalmente las hace manualmente. Entonces, si es por temas técnicos, uno coge las gráficas del instrumento que uno le interesa, en el time frame que uno va interesado, busca el patrón o el cruce o el indicador o el oscilador que a uno le va dando y uno va llevando un tabulador en Excel y va metiendo datos, y va metiendo datos y va metiendo datos. ¿Cuántos datos? Pues depende como del juicio y la velocidad de uno, pero en términos generales y en mi experiencia, cuando uno lo hace así manualmente, uno no tiene muchos datos. Hay que ser sincero. Uno. Dos, es posible que tenga muchos errores en esos datos, o algunos errores. Tres, es posible que no todas las observaciones estén. Entonces, cuando uno arma la estrategia, arranca cojo, porque no tiene una buena información para hacer eso, o no tiene toda la información, o no tiene la capacidad que sí le da la herramienta de cómputo de procesar grandes volúmenes de información para sacar datos. Al final tengo sección de preguntas, entonces para que las vayan cocinando, por favor, aquí no las atendemos. Entonces ahí es donde viene o entra el análisis de datos. Y vamos a arrancar con la definición. ¿Qué es el análisis de datos? La encuentran en Wikipedia. Es un proceso de revisar, limpiar, transformar y modelar datos con el objetivo de descubrir información útil para apoyar o soportar la toma de decisiones. Y digamos, esto aplicado al trading es simplemente cojamos datos de calidad, hagamos transformaciones, ahorita les explico qué es eso, que seguramente todos los hemos hecho de alguna u otra manera, hagamos un modelamiento de esos datos y depuremos o mejoremos esas estrategias o esas visualizaciones, esas observaciones que uno ha adquirido con la experiencia de haber estado frente a las pantallas de tele. ¿Qué se debe tener en cuenta acá? Entonces, calidad de las fuentes de datos, esto es muy importante, uno debe saber con qué información cuenta. Generalmente las series de datos, las que trabaja el trader retail o el retail investor, tiene el instrumento, la fecha, open, high, low, close y volume. Esas son como las básicas, ¿sí? No son las únicas. Digamos que en la medida en que uno obtenga más fuentes de información, puede agregar más datos a la serie de datos. Entonces, por ejemplo, en temas específicos de Colombia, yo también trabajo con repos que se han hecho tanto en cantidad, el número de acciones con repos, tanto y los volúmenes en pesos, operaciones en corto, repos que vencen simplemente por dar un ejemplo adicional de series de datos. ¿Qué otra cosa tiene que ver en cuenta la calidad de la fuente? Si voy a poner un ejemplo muy particular para el caso de Colombia. En Colombia hay un tema que se llama el de marcar precio, operación que marca precio. Eso es básicamente cuando la operación supera aproximadamente los 12 millones de pesos, 13 millones de pesos hoy en día, acá en Colombia, estamos hablando de 6.000, 6.500 dólares. Esa operación se cataloga como registra precio y ¿qué pasa? Que pasa al público que publica la Bolsa de Valores de Colombia. Muchas de las plataformas de análisis técnico de Colombia, por no decirlo casi todas, muestran los precios, muestran en sus precios, en sus históricos de velas, los precios que marcaron precio, valga la redundancia. En Infocapitales nosotros marcamos todos los precios, o sea, todas las operaciones están consignadas en nuestras velas. ¿Cuál es mejor o cuál es, o sea, que la operación pequeña de 5 millones de pesos no me importa a mí para tomar mi decisión? Bueno, está bien. Lo importante es que usted sepa con cuál información usted cuenta.
¿Tiene información completa? ¿No tiene información completa? Esas faltas de que la información no esté completa, ¿a qué se deben? Y efectivamente yo soy consciente de eso y trabajo sin eso. ¿Listo? Entonces, la calidad de las fuentes de los datos es primordial a la hora de hacer un análisis de datos. Segundo, claridad en las transformaciones. ¿Qué significan las transformaciones? Entonces, básicamente es algo que se llaman variables derivadas. Si yo tengo en la serie de datos apertura, máximo, mínimo, cierre, volumen, yo puedo tener una variable derivada que sea el tamaño de la vela, que es máximo menos mínimo, ¿sí? En valor absoluto. Y puedo tener la dirección de la vela, que sea verde, roja o neutra, ¿sí? Y eso va, uno hace la formulación de apertura menos cierre. Si la apertura es mayor que el cierre, quiere decir que la vela es roja, si es al contrario es verde y si son iguales es neutra. Esas transformaciones, esas variables derivadas que nosotros podemos sacar de ahí, nos sirven para nuestro modelamiento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si mi estrategia de trading es vaya y búsqueme 3 velas verdes seguidas con 2 de retroceso rojas, y a partir de ahí, cuando toque o cruce la media o cuando el máximo me marque tal valor, ese es mi punto de entrada. Esa claridad en la transformación es la que permite a la hora de programar el software y de que efectivamente el software vaya y recorra un histórico de 3, 4, 5, 10, 20 años de datos y te traiga todas esas formaciones como resultado en un Excel con resultado a partir del cual uno como desarrollador de estrategias puede empezar a decir, ah, hombre, esto sí me sirve, esto no me sirve. O cuando las 3 velas, el movimiento es mayor del 5%, entonces sí sirve. Pero cuando el movimiento es solamente el 3%, no sirve. Ese tipo de cosas son las que van muy de la mano. ¿Qué transformación yo necesito para modelar la estrategia que yo tengo, la hipótesis que yo tengo? Pueden aplicar cruces, osciladores, cualquier cosa. Estos son los 3 pilares a la hora del análisis de datos. Bueno, ¿y toda esa vaina para qué sirve? O sea, si mi estrategia yo la tengo ahí y funciona más que bien, entonces ¿esto para qué me sirve? Digamos que una de las primeras situaciones que yo he encontrado es para tener un apoyo estadístico y exploratorio de la hipótesis que uno tiene, de la estrategia que uno tiene, de esas observaciones que uno ha hecho, ir y ya mirar con hechos concretos, con una cantidad de datos importante y decir, hombre, sí sirve mi estrategia. Sí, lo que yo estoy observando, sí lo tengo, sí me sirve. O por el contrario, tengo que afinarle estos casos. Tengo que afinar el punto de entrada, tengo que afinar el punto de salida. Eso es una primera aplicación. Segundas aplicaciones, que ahorita les voy a mostrar ejemplos. Análisis predictivos. Entonces ya con series de datos importantes yo puedo empezar a aplicar otras herramientas adicionales de inteligencia de negocios y minería de datos para generar cosas que me sirvan para mi trading. Y entonces aplico redes neuronales, algoritmos genéticos, vector machines y otros modelos predictivos que hay en el mercado. En este momento les voy a mostrar algunas cosas de lo que se pueden hacer con este análisis de datos. Este Excel es del Euroyen en una hora. Este es el resultado de aplicar un algoritmo que me solicitaron. Esto se le aplicó a 5 años de datos, ¿sí? Entonces pueden hacer las multiplicaciones de cuántas velas hay
Una vez realizado el algoritmo, pues los resultados se demoran, no sé, 5 o 10 minutos, ya depende pues de la complejidad de la estrategia. Y si uno quiere cambiar la estrategia rápidamente, puede probar nuevos escenarios. Y primero, variables derivadas. Entonces, aquí hay muchísimas. Distancia del cierre a la media de 6, distancia del cierre a la media de 12, distancia del cierre a la media de 60, distancia del cierre a la media de 200, cuánto la distancia desde el máximo a la media de 6, la distancia del mínimo a la media de 6, cuántas velas anteriores venían hacia arriba, cuántas velas previas venían hacia abajo, cuántas velas fueron para arriba después de la señal, cuántas velas fueron para abajo después de la señal, cuántos pips se movió hacia arriba, cuántos pips hacia abajo, cuántas velas se demoró para alcanzar el máximo después de la señal, cuántas velas se demoró para alcanzar el máximo después del bajo, el tamaño del pabellón superior en pips, el tamaño del pabellón inferior en pips, el día en que sucedió, la hora en que sucedió, y de aquí para allá una serie más de variables derivadas. ¿Esto para qué? ¿Esto para qué sirve? Entonces, para analizar cuántas veces se pierde, para analizar cuántas veces se gana, para tener un resumen. Y entonces en el resumen uno sabe ya tener mucho más claras estrategias, es decir, esta estrategia aplica a tal instrumento en tal temporalidad, en tal dirección, tiene que formarse tales patrones, hay tantos puntos de profit, tantos puntos de el punto de stop, la ganancia esperada, la pérdida esperada, y le puede incluso aplicar filtros por hora. Digamos que como esto es, esta estrategia fue para horas, entonces pidieron filtros para horas. Y ahí están los resultados. Entonces, este tipo de cosas sirve para eso. ¿Para qué otra cosa sirve? Por ejemplo, en el tema de análisis fundamental. En el tema de análisis fundamental, bolsainteligente.com ofrece un servicio de, a través del Excel que está en su computador, conectarse a nuestra bodega de datos. Y le pueden salir cosas como estas. Entonces, yo quiero ver los datos de... y esto es completamente dinámico. Yo quiero ver los datos de Bancolombia. Para conectarme. Entonces vamos a hacer la conexión. Ahí se está conectando el servidor y está trayendo los datos. Listo. Entonces, banca comercial, Bancolombia. Y yo lo quiero comparar, por ejemplo, contra Banco de Bogotá. Entonces, simplemente voy y elijo aquí Banco de Bogotá y lo traigo. Y si yo quiero abrir esto para que me muestre todo el descriptivo de ese año 2010, me muestra el primer y el segundo semestre y me muestra el desagregado por trimestre. Y estos cuadritos son formulados. Y entonces amarillo quiere decir que un crecimiento de la utilidad o del margen neto, digamos que bueno, o sea, no fue malo, pero tampoco fue mejor, mientras que este verde muestra que es bueno, acierta. Aquí para el precio de diferencia, la media es 1, el número en esa serie de datos, ya digamos con esta herramienta llevamos un año, con un año de datos resulta que la mayoría de veces la diferencia entre la predicción y el precio real para el máximo tiene una media de 1, quiere decir que se despacha por 5 pesos, o sea, es muy bueno. ¿Sí? Esto se puede hacer para cualquier instrumento, digamos que aquí a la derecha, estos son los instrumentos que se le aplican ahorita en este momento a Colombia. Hay unos que tienen mayor distribución que otros, y ahorita les voy a explicar por qué esas distribuciones. Por ejemplo, para preferencial aval,
la mediana es 0 y para el precio mínimo, y para el máximo la mediana es 1, cuyas diferencias son bastante poquitas. Entonces, ¿esto por qué? O esto para qué de dónde sale, o por qué esas distribuciones pequeñas para unas acciones y de pronto para otras no, dependen mucho de algo que es la volatilidad diaria. Aquí en Bolsa Inteligente, las personas que visiten pueden encontrar, pues digamos, ahí a través de las opciones hay una opción que se llama datos interesantes del mercado, y me sacan cosas como estas. Entonces, en los últimos 30 días, ¿cuál es la volatilidad promedio del activo? Entonces, ahí están los más volátiles. Obviamente más volátil no quiere decir más líquido, simplemente que la volatilidad se mide aquí entre el máximo y el mínimo para el último mes. Y uno puede empezar a mirar y decir, hombre, las acciones líquidas como Pacific Rubiales, como Canacol, PREX, CENEC, como Avianca, ISA, Preferencial La Colombia, a esas, ¿cómo se comporta el modelo de retorno? O sea, porque si yo tengo un descache, por así decirlo, o el predictor tiene un margen de más o menos entre menos 0.8 a más 1%, o entre 0.5 a más 0.5, pues obviamente yo debo buscar un activo líquido, pero que también se mueva, para yo poder ajustar mis mínimos y mis puntos de entrada y mis puntos de salida a que se cumpla la estrategia. ¿Qué otras cosas podemos tener adicionales? Pues las distribuciones de precios, o sea, unas distribuciones de precios de los últimos 10 días, por ejemplo, para Ecopetrol, todas las operaciones, lo que me están diciendo es que están concentradas en un rango de 3.960 más o menos a 4.020. Eso es lo que ha venido sucediendo. Y acá, y hay otro nivel de congestión, por así decirlo, entre el 3.800 y 3.860. Si uno va y mira el gráfico técnico, ahí hay soportes y resistencias, pero digamos, estas herramientas le facilitan a uno ver la misma información de otra manera y ajustar, ser más precisos a la hora de hacer su entrada o hacer su salida. ¿Sí? La gráfica diaria, por experiencia, es muy engañosa, ¿sí? Muy engañosa, porque pues se ve como pequeñita, que no se mueve mucho, y resulta que si uno va a hacer posiciones frecuentes en la semana, o va a hacer intradía, y en particular en acciones en Colombia, pues tiene que ser muy quirúrgica la entrada para uno poder ir por un 1%, un 0.8%, y descontado comisiones y todo eso, poder salir ganancioso al final del día. Entonces, estas herramientas de bolsa inteligente van orientadas hacia el inversionista o el trader que busca ser muy quirúrgico, que busca afinar todos los conocimientos que tiene, toda su estrategia que tiene, afinarla a un grado superior para que le dé un mejor resultado. ¿Sí? Básicamente es eso. Bueno, volvamos acá a la presentación. Entonces, para esto me sirve el análisis de datos. Beneficios. Digamos que ya para empezar a abrir la parte de preguntas. Reducción de incertidumbre. Esa es una. Digamos que los que conocemos y los que estamos acá y los que negociamos acá en este de los mercados financieros, sabemos que el análisis técnico, o digamos, yo aplico análisis técnico. El análisis técnico lo que busca es predecir movimientos futuros con base en comportamientos pasados. Eso es así de sencillo. Pero la historia, digamos, con unos márgenes, unas probabilidades. O sea, yo no conozco el que diga que tenga una estrategia que de 100 entradas, las 100 las gana.
pongo altísimas dudas, porque esto es un tema de probabilidades. Y uno debe reducir su probabilidad de perder. ¿Sí? Esa es una cosa, de un lado de la ecuación, y de la otra, maximizar la probabilidad de ganar. Entonces, este tema del análisis de datos, cuando yo tengo la posibilidad de, ya sea hacerlo por mi cuenta o de contratar a alguien para que me haga un análisis de lo que yo creo que sucede cuando se presenta tal formación, tal cruce, tal indicador, tal oscilador, tal nivel, y que me lo haga durante hacia atrás 5, 6, 10, 15 años de datos y me saque resultados en un Excel, rápidamente yo pueda llegar y determinar y decir, hombre, sí, está en lo correcto, o no, no está en lo correcto, que eso también es bueno, porque quiere decir que hay que hacer la contraria, ¿sí? Así de sencillo. O yo estaba en lo correcto, pero mire que las pérdidas, si yo aplico esto, las puedo reducir de tal y tal manera. Eso va muy ligado al tema de afinamiento de estrategia de trading. Yo puedo tener una buena estrategia. Recordemos que en el PowerPoint uno puede tener todo muy claro, pero a la hora de cuando uno se enfrenta a la pantalla, uno tiene que incluir el factor emocional. Qué pena. El factor emocional a la hora de ejecutar la estrategia. Una mejor comprensión del instrumento de interés, eso es muy importante, en particular en lo de divisas. O sea, las divisas funcionan prácticamente 24 horas, pero hay horas mejores y horas no tan buenas, y eso va por cada instrumento. Y digamos, el análisis de datos le permite a uno saber cosas. En la Bolsa de Colombia, por ejemplo, digamos, no he hecho todavía el análisis detallado ya, con que yo les pueda decir los hechos concretos son estos, pero hay una evidencia de que las primeras horas, la primera hora o las primeras 2 horas son las de mayor movimiento en el mercado, pero esos son indicios que uno debe entrar a probar con temas de análisis de datos. Siguiente. Entonces, algunas aplicaciones, yo les he mostrado aquí ya varias aplicaciones con las que se trabajan a diario acá en Colombia, inversionistas que utilizan los servicios, las utilizan, pero adicional a eso hay otras, como por ejemplo aplicaciones de ajustes de splits, limpiezas y transformación, en particular cuando uno trabaja con datos de Nueva York, de Yahoo. Entonces los datos no vienen ajustados por split, la única columna que viene ajustada por split es la de cierre ajustado, adjusted plus, pero el resto, el open, el high, el low y el mínimo, perdón, el close, no vienen ajustados por split. Entonces, si uno va a hacer un análisis de datos a una serie de 8 años, por decir algo, Citibank, que ha tenido splits, o de UBS, que ha tenido splits, pues debe ajustarlos, porque si uno mete basura, pues al final va a salir basura. Y lo peor de todo es que detectar la basura a veces es complicado porque pues lo hace un computador y el computador hace lo que uno le diga y con base en lo que uno le entre, le dé como entradas. Entonces, por eso la calidad de los datos es muy importante. Agregación de diversas fuentes. Entonces, este es un ejemplo muy, digamos, que no aplica a temas numéricos, pero que sí aplica a temas de fuentes de texto. Entonces, acá, por ejemplo, utilizamos para temas de noticias en Bolsa Inteligente, agregamos información de noticias como se están produciendo en la web
a las diferentes empresas, como a una serie de empresas como más relevantes, las que más generan noticias, en particular de medios del exterior. Entonces, digamos que es una manera, el tema de análisis de datos no solamente sirve para temas estrictamente numéricos, sino para temas también de datos no estructurados, de temas fundamentales, y digamos que hay herramientas que aplican para hacer minería de datos a este tipo de cosas, pero pues digamos en este momento no las hemos utilizado, sabemos que existen, pero es una manera también de decirles que el tema de análisis de datos no solamente se limita a series de tiempo, sino a noticias que pueden ser de texto. Generación de variables propias, lo que les mostraba en el Excel. Primero que les mostré, yo puedo generar cuántas variables yo necesite que yo crea que me sirven para mi análisis y las puedo simplemente derivar de datos básicos. Y aplicaciones, entonces hay modelos predictivos, hay distribuciones de movimientos diarios, distribuciones de diferencias entre precios, distribuciones de volatilidad, y todos estos temas sirven para poder hacer ajustes a la estrategia. Obviamente, esto no lo hace uno manualmente, ¿sí? Esto, digamos, por más de que uno puede hacer, digamos, yo tengo formación en sistemas y en software, y entonces por eso, digamos, para mí lo entiendo, está dentro de mi dominio, y es una aplicación a algo que yo hago todos los días, que es negociar en la bolsa. Pero si yo no tengo la capacidad por formación académica de hacerlo, hombre, pues se contrata a alguien, ¿sí? Porque a la larga a mí lo que me interesa como trader es generar un resultado positivo. Y si yo tengo una estrategia buena o medianamente buena y realmente la quiero afinar y depurar y probar, hombre, contrate un servicio de análisis de datos, dígale a la persona, yo quiero que usted me valide o que el software mejor me valide esto y esto y esto, y me genere los resultados, de tal manera que yo pueda hacer los afinamientos. Paso 2, y que yo creo que está muy ligado a algo que trataron el lunes, que es el High Frequency Trading o el Automatic Trading. Y es, a partir de este tipo de cosas, yo puedo programar mi estrategia. Y digamos que a nivel retail, muchas plataformas, pues digamos, no para Colombia, pero sí para afuera, utilizan o le brindan el acceso para que a las APIs de los motores de trading, para que uno programe su estrategia y la monte ahí. Entonces, digamos, esto enlaza mucho con el tema del lunes, y es que si yo ya tengo muchas cosas que aplicaciones de software me generan, digamos, yo podría en un eventual caso dar un paso siguiente para pasar a automatizar mi trading. Y digamos que ahí la ventaja es que si la cosa es, si digamos, mi estrategia está bien diseñada y la tengo bien afinada y está con base probada con hechos estadísticos, el computador hace exactamente eso. Él no va a pensar, uy, no, si esto no compro acá porque va a subir para abajo. O no, mejor ya vendo acá porque esto como que no sube más. O, uy, no, esperemos que me dé otros 10 pesitos para así poder entrar, o que me dé tantos tips adicionales para poder entrar. Digamos, esos factores emocionales, un computador no los tiene en cuenta. Simplemente se basa en los hechos, y los hechos son los resultados concretos que generan un análisis de datos a una estrategia que yo, y con el mayor de los respetos, y no quiero que mis palabras sean tomadas a mal, simplemente es una hipótesis con base. O sea, digamos, la estrategia del trader normal, el que lo hace a pedal, es basada en una serie de observaciones, y con base en un conjunto limitado de observaciones está sacando conclusiones para toda una población. Estadísticamente, digamos, no es el mejor, no es la mejor recomendación. Entonces, esto reduce ostensiblemente
esos errores que uno tiene como humano, ¿sí? Por cansancio, por tiempo, por demás cosas. Entramos a preguntas. Entonces, denme un segundo acá. Bueno, aquí la pregunta, si ustedes me las mandan por el chat ahí yo las voy mirando, me preguntan que qué libros. ¿Qué libros? Digamos que más que libros, herramientas, hay muchas herramientas, digamos que en el tema Microsoft está el tema de Excel, es la herramienta que muchos utilizan, que muchos utilizamos las cosas, es una herramienta básica, importante. Lo importante es que ustedes tengan datos buenos. Aparte de eso hay temas de bases de datos, ya en servidores de inteligencia de negocios, entonces Microsoft está análisis servicios. La aplicación que ustedes vieron ahí de los estados financieros está conectado a un servidor y ese es un servidor de inteligencia de negocios y le trae ahí los datos y él se los suma, se los resta, se los multiplica, le saca medias, le saca todo simplemente con el clic de uno, ¿sí? En el tema estadístico, para temas de distribuciones, pues uno puede leer libros de estadística básica y eso le puede ayudar a uno mucho. Digamos que en mi opinión, yo recomiendo un curso en coursera.org se llama Estadística e Inferencia. Lo dictan en Duke University. Es un curso básico. Me dice Álvaro que no se escucha. Que si lo puede escribir. Sí, listo. Espérate un momento aquí. Coursera. Coursera.org. Entonces hay un curso de estadística que lo dicta Duke University. Ese es un curso bueno. A nivel de herramientas de software, pues bueno, uno hay que saber programar, ¿sí? Eso es importante. Entonces, libros de programación básica. Para temas estadísticos, pues uno puede utilizar Excel, puede utilizar Stata, puede utilizar R, ¿sí? Y uno en el internet encuentra cursos y tutoriales sobre los software. Para tema de inteligencia de negocios, hay que buscar en internet temas de inteligencia de negocios, pero digamos es un tema ya un poquito más avanzado de ingeniería, hay que saber más cosas de bases de datos y demás, pero para los que son ingenieros, les puede servir. En Bolsa Inteligente, ¿qué hacemos? Me preguntan a mí cuál es el servicio pues, que nosotros ofrecemos. Nosotros le ofrecemos, usted tiene su estrategia, ¿sí? Usted tiene su estrategia de trading. Usted la aplica a un instrumento a partir de unos comportamientos técnicos, o sea, el análisis técnico, yo la llamo el álgebra. Entonces, se me cruzan los indicadores, se me forma tal patrón, tengo tal oscilador en tal nivel y nosotros lo que hacemos es, usted nos dice eso, nos dice a qué instrumentos le aplica y nosotros se lo aplicamos a una serie de datos. Si es acciones de Colombia, tenemos históricos de 20 años para hacer. Si es en Nueva York, también tenemos históricos importantes para hacerlo. Si es divisas, también tenemos históricos de 5 o 6 años en divisas, en temporalidades desde 1 minuto hasta diarias, para poder hacer esos análisis y buscarle esos patrones, esas formaciones técnicas, esos comportamientos técnicos de su estrategia y pasárselos en un Excel y decirle, antes el mercado venía bajista, venía alcista, venía sin tendencia, después de que se presentó el patrón, se fue alcista, se fue bajista, se dio sin tendencia. Eso le puede ayudar mucho.